y has decidido creerle al Señor para tú y tu casa servirle a Él. Ahí estás esperando la restauración de tu familia, ya ha sido restaurada. ¿Por dónde comienzo a hacer el mandato de Jesús? Y ese es el tema del cual hoy te vengo a compartir, no solo para inspirarte a que te llenes de información, sino que lo lleves a la acción. Te invito a que puedas sacar lápiz y papel, porque en teoría lo que hoy te voy a compartir no solo es para ti, sino es para que tú también lo puedas compartir con los discípulos que Dios te confiará en este mandato de la Gran Comisión. La pregunta que inspiró este taller para voluntarios y del cual retransmitimos en YouTube es: ¿por dónde comienzo la Gran Comisión? Y la palabra del Señor nos habla que la Gran Comisión no vamos a realizarla donde ya se ha predicado. Romanos 15, versículo del 20 al 21, Pablo nos dice: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento del cual ya era ajeno y había sido establecido por otro esfuerzo, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y tú podrías preguntarte, bueno, ve, pero ya todo el mundo sabe de Jesús, ya Jesús vino a la tierra, dejó su palabra, hay misioneros alrededor del mundo, pero te cuento que es más profundo de lo que tú te imaginas. Hay muchos caminando con una doctrina humana y no una bíblica. Cuando tuvimos el privilegio de ir al viaje misionero a España, le preguntamos a una persona por qué aún no había reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y su respuesta fue: no estoy listo. Y ahí nos dimos cuenta que la doctrina que este varón estaba creyendo era una por obras humanas. El bueno, cuando yo esté listo, esté libre de pecado, yo voy entonces a reconocer a Jesús. Y la palabra del Señor que hoy vamos a aprender cómo, por dónde comenzar a realizar la gran comisión, desmiente y refuta esa doctrina de creencia humana. No es la salvación por nuestras obras, sino por la obra de Jesús, quien murió en la cruz por tú y mis pecados. Ahí era un precio altísimo a pagar que ni nuestras obras más grandes podíamos hacer por nosotros mismos. Un cordero perfecto, sin pecado y sin mancha, del cual tomara nuestro lugar para el castigo que tú y yo merecíamos obtener en la cruz. Y eso se llama misericordia. Lo que tú y yo no obtuvimos, y gracia, la salvación por el sacrificio de Jesús, aquello de lo cual no merecíamos, pero Dios le complació darnos. Por lo tanto, yo te invito a que, si tú ya estás en un grupo de discipulado o aún no estás, no se te olviden estas tres partes del discipulado. No solo inhalar la palabra de Dios, que es hacer el hábito de leer la escritura; exhalar el pecado, que es rendirnos cuentas, el confesarnos unos con otros nuestras faltas, debilidades, para orar unos por otros, no para murmurar ni para criticarnos. Y lo más importante, orar por los perdidos, orar por discípulos, que Dios te muestre a aquellas personas quienes tienen una doctrina incorrecta, para tú ser esos pies preciosos que anuncian el Evangelio desde la Biblia. ¿Y cuál es ese Evangelio desde la Biblia? ¿Cómo le predicamos a alguien que tiene una doctrina antibíblica? ¿Cómo le predicamos a alguien que nunca ha ido a una iglesia? De eso se trata este taller. ¿Por dónde comienzo la gran comisión? Vamos a ir a la Biblia, en donde nos habla acerca de dónde comenzar la gran comisión. Las 6 principales doctrinas del cristianismo se encuentran en Hebreos 6. Ahí, si lo quieres anotar, Hebreos 6, capítulo 1, Hebreos 6, versículo 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos
de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y aquí comienzan las 6 doctrinas del cristianismo, lo que enseñamos en los primeros días cuando nos reunimos con ese discípulo, del cual nosotros estamos haciendo la gran comisión. Y la gran comisión significa enseñarle a los discípulos a obedecer, a enseñarles la palabra de Dios, a obedecer y poder con nuestro ejemplo y testimonio ejemplificarles cómo se ve eso en acción. Entonces, la primera doctrina del cristianismo es el arrepentimiento de obras muertas. Y hoy vamos a elaborar en cada uno de estos para que tomes nota. Y esto es lo que tú vas a discipular a lo que llamamos bebés espirituales recién nacidos, que tú le has presentado el mensaje de salvación y contigo han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto es discipularlos desde el principio. Número 2, la fe en Dios. Número 3, la doctrina de bautismos. Número 4, la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Y número 6, el juicio eterno. Y para quienes me están preguntando cómo se hace para recibir ese discipulado, aquí estamos comenzando y luego te voy a compartir si quieres profundizar en este discipulado que estamos dando alrededor del mundo de manera gratuita. Estas 6 doctrinas vienen primero y por lo tanto son las principales enseñanzas del cristianismo. Son básicos solo en el sentido de que son lo fundamentales y por lo tanto tienen prioridad sobre otras doctrinas. Date cuenta que aquí no estamos hablando del positivismo, no estamos hablando de cómo obtener los milagros, no estamos hablando acerca de la añadidura o de la doctrina de prosperidad. Aquí esto es lo fundamental para aprender porque esto nos va a llevar a la obediencia. Muy bien, así que cuando más comprendas tú estas doctrinas preeminentes, más difícil será para ti desviarte con doctrinas falsas. Y fíjate que aquí te voy a dar algunos ejemplos de lo que las personas, lamentablemente, por no conocer el fundamento del diseño de Dios para nuestro caminar cada vez siendo más como Jesús, se pierden en doctrinas erradas y humanas. Por ejemplo, algunos cristianos enseñan falsamente que no es necesario que los creyentes se mantengan en arrepentimiento. No, si ya Jesús pagó por tus pecados del pasado, presente y futuro, no hay necesidad de arrepentirte. Pero entonces, el fundamento número 1 contradice esa doctrina humana, el arrepentimiento de los actos que conducen a la muerte. Otro ejemplo, algunos dicen que el renacimiento espiritual no es bíblico, el que ahí no, que nos morimos y ahí fue nuestra única vida y por eso hay que disfrutarla porque no hay otra vida. Y la tercera doctrina, la doctrina número 5, la resurrección de los muertos, lo refuta. O algunos dicen en última instancia, todos se salvarán, independientemente del mal que elijan practicar sin arrepentirse. Pero la sexta doctrina del juicio eterno justamente lo refuta. En pocas palabras, estas 6 doctrinas básicas te protegerán del error doctrinal. Y en Inspira te cuento que hemos girado en torno de estas 6 doctrinas del cristianismo y hay una serie para cada tema. Les cuento que la retransmisión de este taller va a estar en Inspira YouTube. Nos encuentran como @Inspira Ministry por si ahí se perdieron algún punto. Vamos a comenzar con la primera doctrina o el arrepentimiento de obras muertas que le enseñamos a un nuevo creyente, alguien que acaba de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y encontré una definición bíblica de lo que significa obras muertas. A primer pensamiento, una obra muerta es el pecado, es ahí en donde
Estábamos muertos en nuestra necedad en contra de la voluntad del Señor, y esas obras que el pecado dice, la palabra del Señor, nos llevan no solo a una muerte espiritual, sino hasta una física. Entonces, estas obras muertas no solo se refieren al pecado, del cual nos despojamos una vez que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por su obra, sino también el arrepentimiento de obras muertas. Se trata de obras de autojusticia. Y amados, muchos vienen pensando en que sus obras de autojusticia los limpian de pecado. Por ejemplo, si yo rezo 5 veces el Padre Nuestro, yo voy a ser justificado del que me fui a emborrachar el fin de semana. Eso es una obra de autojusticia. O si yo completo cada uno de los sacramentos, yo tengo asegurada mi salvación. Eso es una obra de autojusticia, y eso nos dice la Escritura. Debemos de arrepentirnos. Fíjate que 2 veces el libro de Proverbios dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que dicen, pues yo no peco, yo le doy a los pobres, pero no, yo no he reconocido a Jesús como mi Señor y Salvador, pero yo soy bueno. Eso es una obra de autojusticia. Y amados, esto es lo que tenemos que enseñarle a los discípulos desde un principio, para que no entren en una doctrina equivocada, aun cuando han reconocido a Jesús de diente para afuera, pero su corazón le está negando. Entonces, cuando nos basamos en las obras, tomamos importancia de nuestra obra, y se siente bien porque nos gusta el trabajo bien hecho. Pero Dios, sin embargo, nos dice en su palabra que nuestros esfuerzos son inútiles. Ahí, cuando nuestra obra nos parece buena y hasta recibimos aplausos de los demás, para el cielo es repulsivo y contaminado, porque no estamos adorando a Cristo, quien hizo la mayor de todas las obras, sino estamos adorando nuestro esfuerzo. Y ahora cobra sentido esta escritura. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Date cuenta, y Dios no está diciendo que nosotros somos como trapo de inmundicia, que a veces decimos, no, yo solo soy un trapo de inmundicia. No, está diciendo toda obra que tú quieras hacer para salvarte a ti mismo es como un trapo inmundo, porque tiene que ser lavado por el sacrificio, por la obra que trajo vida. Entonces tú te podrías preguntar, bueno, entonces ve, ¿para qué le predicamos a otros? ¿Para qué hacemos la gran comisión? No es para asegurar nuestra salvación, es para demostrar que hemos creído en quien nos salvó, para que nuestra fe no sea muerta. Entonces yo no hago para ser salvo, yo hago porque ya soy salvo. Cuando tú estás discipulando a tu grupo, tú lo estás haciendo por gratitud, no por ganarte méritos en el cielo para que tu familia sea próspera, no para ganarte méritos en el ministerio para tener una posición más alta. Lo estás haciendo por gratitud y sin un final interesado en lo que Dios puede hacer por mí. Así que si veniste a servir al ministerio pensando que así tu matrimonio se restauraba más rápido, por ahí te va a tratar el Señor contigo, porque ahí nuestras obras de autojusticia son obras muertas. Esto es lo primero que le enseñamos a los discípulos. Hebreos 2 también nos habla de cuidar nuestra salvación. Y una pregunta en un debate tan interminable es, ¿puedo perder nuestra salvación? Bueno, vamos a leer Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, que fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Date cuenta, ahí no dice que Dios te la va a arrebatar. Ahí la advertencia es el descuidar una salvación tan grande. Entonces, ¿por qué hacemos la gran comisión? Por gratitud,
y porque eso nos mantiene firmes. Cuando yo te estoy predicando, te estoy dando estas enseñanzas, la primera en ser confrontada soy yo, porque no puedo venir como una hipócrita a venir a hablar de arrepentimiento de obras muertas. Si yo estoy creyendo que por tener un canal en TikTok y en YouTube voy a ser más favorita de Dios. Soy la primera en ser confrontada y esto es la dicha en servir y no solo ser servido, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. El hecho que tú has creído en Jesús y tú practicas lo que estás creyendo, los milagros y señales te van a seguir. No es que tú los tienes que perseguir. Muy bien. Vamos a compartirte en cada punto material que tenemos en nuestro canal de YouTube si hay un tema que te llama la atención y que te gustaría profundizar. De hecho, si te gustaría ver estos videos con tu grupo de discipulado, que si ahí quieres aprovechar el descanso ministerial, porque ahorita estamos leyendo los evangelios, estos son los videos que hemos grabado frente al arrepentimiento de los actos que conducen a la muerte. En nuestro canal de YouTube, @Inspira Ministry, encuentras el playlist 21 días de arrepentimiento. Si tú no sabes por dónde comenzar en el arrepentimiento de obras muertas, si tú dices, yo necesito un poquito más ejemplo de cuáles son algunas obras muertas que yo podría estar practicando y no me había dado cuenta, te invito a que veas este playlist. Y te cuento que este playlist fue convertido en un devocional de 21 días con espacios para que tú puedas hacer tus anotaciones y ese lo puedes descargar desde nuestra página de la Universidad de Inspira, que encuentras en Inspira University, como Universidad de Inglés, .online. Ahí puedes descargar este devocional de 21 días, justamente donde se encuentra el libro de Daniel, de Pródigo a Misionero. Esto no lo encuentras en Amazon, solo lo encuentras en nuestra página de la Universidad de Inspira. Muy bien, vamos a ir a la segunda doctrina que le enseñamos a todo nuevo creyente cuando tú y yo estamos haciendo la gran comisión. Y aquí podemos ir haciendo un autoinventario para ver cómo está nuestra doctrina. Y el número 2 es la fe en Dios. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Ahí anótenlo. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este mediador? Jesucristo hombre, dice Primera de Timoteo 2, 5. Muchos vienen con la creencia que todos los caminos llevan a Dios, que yo puedo pedirle a los discípulos de Jesús que intercedan por mí, que yo le puedo pedir a la madre de Jesús que interceda por mí, que ella sea mi intermediaria para poder yo que mi oración llegue delante del trono de Dios. Amados, aquí le enseñamos a las ovejitas que eso es antibíblico y no importa si mi abuelita lo practicó, no importa si hay personas que les funcionó, es antibíblico. Recuérdense, el enemigo también se viste de ángel de luz, el enemigo también, cuando ahí vemos la vara de Aarón, que ahí estaban falsificando los milagros, también el enemigo viene a falsificar y a engañar aún a creyentes. Si Primera de Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no importa lo que la doctrina X, Y o Z me enseñaron, eso es antibíblico. Hebreos 3 también nos dice, Jesús es superior a Moisés, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y es que ahí empezaron a verlo como este Salvador. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y es que Moisés los libertó al pueblo del faraón, mas no los pudo llevar a la tierra prometida.
a causa de su incredulidad. Y aquí es en donde hablamos, esto es un camino individual. Cuando decimos yo y mi casa serviremos al Señor, no significa que al yo haber creído, inmediatamente mi familia es salva. Significa que yo soy un instrumento para que ellos también lleguen a individualmente confesar y creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Y cómo somos salvos? Romanos 10, versículo 9 al 10 dice, cuando confesamos con nuestra boca y creemos con todo nuestro corazón. En otras palabras, no solo repetimos una oración. Eso es bien peligroso, amados. Muchos creen que solo por haber repetido una oración ya son salvos. Pero dice la palabra de Dios, una cosa tengo contra ustedes, que me confesaron con su boca, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Qué significa eso? Que yo lo confesé con mi boca, pero sigo viviendo en mis obras muertas, pecaminosas y de autojusticia. Por eso es que una fe es muerta cuando mis obras le están negando, cuando mis obras hablan de incredulidad. Y amados, si hay algo que hoy el Señor está tratando con cada uno de los que están pasando por una crisis matrimonial, financiera, de salud, un punto de incomodidad en sus vidas, es justamente la incredulidad, de la cual Hebreos 3:19 dice, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Si tú estás discipulando un nuevo creyente, es importante que les cuentes que la fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. Y no solo oír TikToks o YouTube, el poder sentarte a leer en voz alta tu Biblia. Y recomendamos que comiencen por los evangelios, porque ahí conocemos el carácter, el actuar de Jesucristo para nosotros tomar ese ejemplo y seguirlo e imitarlo a Él. Hebreos 4 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Ahora nos lleva a otro nivel, no solo es oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y fíjense que la fe es un don que el Señor nos da a medida que vamos conociendo su carácter y su palabra. La fe es la que trae reposo. Reposo de los enemigos, reposo de los afanes y las tribulaciones, reposo que viene por descansar en sus promesas. Es el Señor, hoy no tengo todo lo que quiero, pero sé quién soy en ti. Sé que tú eres mi proveedor, tú eres mi buen pastor. Y hay muchos que se han desviado de la fe después de confesar a Jesús como su Señor y Salvador, porque piensan que al reconocer a Jesucristo su vida va a ser perfecta. Y sí, nuestra vida es transformada, pero no por la ausencia del dolor y la incomodidad de un mundo caído, sino por la presencia de quien camina con nosotros. Amados, eso es importante que tú se lo enseñes a tus ovejitas. Aquí comenzamos la gran comisión. Es que tú no les vendas una doctrina barata en donde reconoces a Jesús y tus problemas se acaban, ¿no? Probablemente más problemas vas a tener con tu familia que ahora te rechaza, que te ve raro, como rematado y aleluya te van a llamar. Anúnciale, enséñale esto a tus ovejitas, que Jesús, siendo perfecto, el Hijo de Dios, aún Él fue señalado injustamente, hablaron mentiras de Él. Pero la paz venía de saber su identidad en Jesús, que Él sabía que aún sus enemigos estaban cumpliendo un propósito para Él traer salvación. Esto es fe. Saber cuánto parar para pasar tiempo con Él. Que les enseñes a tus ovejitas que tengan un lugar secreto. Y te cuento que no es necesario un gran espacio a la par de tu camita, en tu closet, en el baño, en el carro, a que puedan saber que ahí se reúnen para entregar todo lo que les está afanando. Y aquí vemos que la fe es activa, no pasiva. El esfuerzo que hacemos para apagar toda distracción y sentarnos a leer su palabra para desarrollar esa fe. Yo no nací creyendo en la restauración de mi matrimonio. Yo no nací creyendo en milagros de sanidad. Los aprendí a leerlos en la escritura y comenzar a escuchar testimonios. Y te cuento que cada semana en Inspira
Hay testimonios de restauración matrimonial, de restauración personal, de restauración de la sanidad, y los encuentras en nuestra página web inspiragt.org y en nuestros testimonios que publicamos desde Twitch y YouTube. Ahí tenemos un montón de testimonios donde tú puedes ver la fe en acción. La fe me permite acercarme confiadamente al trono de gracia a través y gracias a Jesús para hallar el oportuno socorro para mi matrimonio, para mi salud y para mis finanzas. Yo no tengo que estar pagándole a una bruja, a alguien que practica santería. Tesoros, hay un precio muy alto que luego el infierno te viene a cobrar. Cuando tú te desvías a prácticas ocultas que en la superficie parecen buenas, porque hasta hablan de Dios, pero no lo son. Cuando tú te vuelves codependiente de un consejero humano y Dios te dice, no hay intermediarios, ven a mí. Es cierto, con la multitud de consejeros se ganan las batallas, pero si tú solo estás siguiendo a los consejeros humanos, podría haber error. ¿Qué tal si comenzamos a primero correr al consejero admirable? Esto es lo que le enseñamos en la Gran Comisión a nuestros discípulos. Y hagan de cuenta que hoy ustedes son mis discípulos, para que luego vayan y se lo enseñen a otros. Y no por mis comentarios o mis ejemplos, sino por la escritura que te estoy dando. La siguiente escritura es Hechos 8. Hechos 8, capítulo, vamos a ver, 10, dice, no sé si es Hechos 8, versículo 10 o Hechos capítulo 10. Ahí está por confirmarla, creo que es Hechos 8. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Tú sabes qué nos habla esta escritura? Que nos recuerda la necesidad de que hubo un nuevo pacto y uno mucho mejor. En el antiguo pacto se tenían que memorizar la ley. Ahí en los primeros años, cuando ya podían hablar, los niños los ponían a memorizar los primeros libros de la Biblia. Pero cuando Jesús muere por nosotros y nos da el regalo no solo de salvación, sino el Espíritu Santo, ahora su ley está escrita en nuestros corazones. Por ello es que cuando tú vas a mentir, tú ya no te dices, este es el tal número de mandamiento. Tú sientes un redarguir en tu corazón. Hay un apretón, hay algo que se entristece tu corazón y tú dices, no, yo no puedo mentir porque esto es romperle el corazón a mi amado. Esto es cuando somos convencidos de pecado. Y tesoros, por eso es que nosotros no podemos convencer a nuestros esposos de pecado. Hay muchas, lo intentamos para acelerar nuestro proceso. Mira, te vas a ir al infierno por ese adulterio, el alcoholismo te va a arruinar tu hígado. No podemos nosotros ser intercesor y también hacer el papel del Espíritu Santo, porque terminará aborreciéndonos. Dios introduce este nuevo pacto, el cual tiene 3 elementos y te voy a compartir aquí desde esta escritura. Primero, Dios nos da un nuevo corazón. Y te cuento que el proceso de humillación que tú hoy estás pasando es la única manera de convertir un corazón de carne, de un corazón de piedra a uno de carne. La humillación es el acto de amor de Dios de transformar tu corazón de piedra a uno de carne. ¿Qué significa de piedra a uno de carne? Uno endurecido que creía que su manera de actuar y pensar era la mejor. ¿Acaso no es esto lo que el cónyuge que está fuera de casa le criticas? Él no se da cuenta de su pecado, cree que está bien en lo que está haciendo. Eso es un corazón de piedra. Y a partir de las situaciones adversas y las humillaciones que pasamos, somos quebrantados para por fin humillarnos y decir, Señor, perdóname. Lejos de ti, nada me sale bien. Y esto va a suceder en la vida de tu cónyuge, de tus hijos, de aquellos perdidos que tú estás orando. Y se le llaman perdidos por la analogía de la ovejita perdida, de donde Dios deja las 99 y va por la que se salió del redil y se perdió. Número 2, un nuevo comienzo. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no solo nos da un nuevo corazón en donde ahora mis deseos son los deseos de Dios, el amar a mi prójimo porque Dios me ha amado a mí primero, sino un nuevo comienzo en donde Dios perdona, borra
olvida nuestra maldad y nuestros pecados. Esto es la buena noticia que tú le anuncias a tus ovejitas. Tú no tienes que estar listo para reconocer a Jesús. Tú reconoces a Jesús en tu peor condición porque Él es quien te limpia a través de su perfecto sacrificio que lo hizo de una vez y para siempre. Y por gratitud a ese sacrificio, donde lo apuñalaron, lo latigaron con púas, en donde le atravesaron clavos en sus manos, en donde se burlaron de él. Tú dices, Señor, ya no puedo pecar por gratitud y amor a lo que tú me hiciste, ya no por temor al castigo. Eso se quedaría corto comparado con el lastimar tu corazón. Esto le enseñamos a nuestras nuevas ovejitas, a que sean perfeccionados en el amor. Y número 3, el Señor nos da una invitación a creer, a seguirlo, y no podemos ser egoístas, a también compartirlo. Tú no te puedes quedar con esto tan bueno solo para ti. Si tú eres el primero en compartir un buen restaurante, ¿cuánto más lo que trae salvación? Y tú no digas, ay, es que soy tímido, no sé qué hablar. El Señor va a hablar a través de ti. Hay una cosecha lista para ser recogida. Y aquí con peritas y manzanas, temas de conversación para enseñarle a tus discípulos. Hebreos 11, versículo 5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Mira qué precioso el Señor. Dios no nos tendría que recompensar, pero así como nosotros recompensamos a nuestros hijitos, cuánto más Él, que es un Padre perfecto. Y una de las maneras de alimentar nuestra fe es poder llevar la fe a la acción. Y amados, si el Señor te ha recompensado, tú estás en obligación de testificar. El poder mostrar tus heridas como Jesús se las mostró a Tomás. Permitió que Tomás en su incredulidad las tocara. Eso hacemos cuando testificamos. No las maquilles, no las escondas, porque ahora con mayor autoridad tú puedes hablarle. Esa fe en acción a aquellos que están aprendiendo que hay un Dios que recompensa por su fe puesta en Él. Y una recompensa es algo bueno, es algo de lo cual probablemente has anhelado. Y un día tuve el privilegio de entrar a una reunión de Inspirados a Orar, mientras se compartía la importancia de no dejarnos de congregar, de apoyarnos unas con otras. Y una damita interrumpió y dijo, ¿y qué cuando en Inspira te dicen que tu matrimonio ya no tiene solución? Esa fue la pregunta de la damita. Y esperé que terminaran la reunión donde se había hablado de Nehemías y de Sanbalat y Tobías. Y miren, les recomiendo el libro de Nehemías. Es ahí donde Dios lo manda a reconstruir los muros. Y ahí está Sanbalat y Tobías criticando todas las razones por las cuales eso no iba a suceder, en incredulidad. Y en medio de un mundo incrédulo van a sobrar estos Sanbalats y Tobías que dudan y encima se burlan de lo que tú estás creyendo. Pero es tu responsabilidad buscar a los Nehemías, a los Elías, que con su fe no solo reconstruyeron muros caídos, sino también creyeron en la lluvia en medio de la sequía. Y tú que estás discipulando a personas, tú que estás haciendo la gran comisión, eres un oasis para esas personas que están caminando en la sequedad de su desierto, batallando con la incredulidad de los Sanbalats y los Tobías. Y lo más triste es que los Sanbalats y Tobías se encuentran en nuestra propia familia. Tú eres un oasis que Dios ha levantado para que muchos, producto de tu fe, que era tan chiquita como la semilla de mostaza y ahora eres un gran árbol frondoso, muchos vengan a anidarse. No dejes a tu discipulado abandonado.
Aliméntalos con esta palabra. Para eso Dios te formó. Este es tu propósito. Si a ti te interesa este tema, hay todo un playlist en Inspira YouTube titulado Fe en Dios, Enemigos de la Fe. Perdón, el tema es Fe en Dios, pero el playlist se llama Enemigos de la Fe. Esto lo encuentras en nuestro canal de Inspira YouTube. Ahí está la desobediencia, la falta de perdón, el rechazo, la falta de conocimiento. Ese es un enemigo de la fe. Cuando tú no conocías todo esto y estabas caminando por tradición o por religión. La duda, el razonamiento humano y la preocupación. Esos son los enemigos de la fe que te hablamos más en detalle. Si quieres ver este playlist con tu grupo de discipulado en el descanso ministerial, esto es una recomendación para este tema. Este playlist está del lado de YouTube. Vamos al tercer punto, doctrina de bautismos. La gran comisión no solo es enseñarle a los discípulos es alguien que no solo viene a buscar alivio de cómo restaurar su matrimonio, sino viene a ser transformado para ser más como Jesús. Esa es la característica de un discípulo, que es fiel, que está disponible para que se le enseñe y que es fiel, disponible y enseñable. Se deja enseñar. No es de aquellos discípulos que dicen, yo me lo sé todo, ¿para qué estoy viendo esto? Siempre hay algo que el Señor nos habla. Tener la humildad de ser enseñables es una característica de un discípulo. La gran comisión no solo es hacer discípulos, es también bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué nos habla de la doctrina de bautismos con S. No solo hay un bautismo, nos habla la doctrina de los bautismos. Mateo capítulo 3, versículo del 11 al 17. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua para arrepentimiento es la manifestación pública de que yo estoy arrepentido de haber vivido en las tinieblas y ahora soy trasladado a vivir en la luz junto con Cristo. Tinieblas porque mi entendimiento estaba obscurecido. Yo no miraba qué era lo bueno y qué era lo malo. Yo le llamaba lo malo bueno. Por ejemplo, cuando el cónyuge decía, Dios me mandó al amante como bendición por todo lo que me hiciste tú, no sé si a ti te pasó, pero ahí le llamábamos malo a lo bueno y bueno a lo malo. Entonces, cuando somos sumergidos en agua completamente, todo nuestro cuerpo, no solo se nos echó agüita aquí de bebés cuando no entendíamos nada, somos sumergidos en agua, ahí estamos dejando toda esa naturaleza pecaminosa sumergida, sepultada, muerta, como cuando Cristo fue sepultado. Al salir del agua, salimos junto con Cristo a una nueva naturaleza. Por eso es importante una sumersión total en la tina, en la piscina, en el río, en el lago, en el mar, donde tú prefieras. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí vemos otros dos bautismos. Entonces, vemos tres en esta escritura. Mira lo que dice Hechos 2, versículo del 38 al 41. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora aquí hay una pregunta, pero ¿y no que la salvación no era por obras? La salvación es por Jesús. La muestra que yo creí es mi obediencia a lo que Jesús hizo y lo que aquí la Escritura me está pidiendo hacer. Es un círculo completo, no solo de creer, porque los demonios también creen, pero lo que nos distingue de los demonios que creen y tiemblan es que nosotros creemos y obedecemos. El bautismo es un paso de obediencia. Y muchos no se bautizan porque dicen, no, pues yo no me quiero cambiar de religión. Ahora, cuidado, porque el que dice que ama más a padre, madre, el temor de por qué cambiar de religión está por encima de ser obediente a Dios. La palabra es contundente frente a eso, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos
de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que la creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira lo que hace cuando tú estás haciendo la gran comisión. Tú vas a lugares donde como ministerio no llegamos. Por eso es que esto no solo es para pastores. Esto es para todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y cada día Dios va a ir agregando más y más personas para que tú tengas el privilegio de discipular. Y para que cuando llegues al cielo, el libro de la vida con todas tus obras no esté en blanco. Eso sería una tragedia. Llegar y que Dios te diga, ¿qué hiciste con el tiempo y talento y dones que te di? Y tú digas, ay Señor, los escondí por pena que no sabía cómo hablar en público. ¿Tú te imaginas qué tragedia? Hebreos 5. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que se han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Lo que te estoy enseñando hoy, esta doctrina básica, si le quieres llamar así, los fundamentos de nuestro caminar con Jesús, hace cuenta que es lechita espiritual. Te estoy enseñando a obedecer la palabra del Señor. Es una pachita, haz de cuenta, ya preparada y que tú te tomas y dejas que esos nutrientes te traigan convicción y transformación. Pero el alimento sólido nos dice justamente el versículo 14, es el discernimiento entre el bien y el mal. Entonces aquí te hablo la diferencia entre la lechita espiritual y el alimento sólido. La lechita espiritual son enseñanzas bíblicas que nos dan hechos básicos del Evangelio y la práctica cristiana. La salvación, que es por fe, el perdón de los pecados, que es por gracia, el bautismo como un paso de obediencia y la importancia de congregarnos. El alimento sólido ya es cuando estamos entrenados por el Espíritu Santo para distinguir del bien y el mal. Cuando un pensamiento apestoso, le llamo yo, aunque no tienen olor, pero si lo tuvieran, son terribles, viene a tu mente y tú has sido entrenada con la palabra que has estado meditando de día y de noche y tú dices, no, eso es mentira del diablo, la desecho en el nombre de Jesús porque escrito está. Eso es alimento sólido. Enseñanzas bíblicas con respecto a la ética, cómo nos tratamos entre prójimos, cómo predicamos sin adulterar la palabra, la verdadera doctrina versus la herejía. Nos volvemos capaces entonces de diferenciar no solo entre la verdad y la pura falsedad. Y amados, la Biblia dice que los tiempos no se van a poner mejor. Dice que aún creyentes van a ser confundidos. Y por eso es que te estoy dando este taller, del cual fui inspirado por una ovejita que preguntó cómo comenzar la gran comisión. Con estas 6 bases fundamentales de nuestro caminar con Jesús. Si a ti te interesa más el tema del bautismo en agua, del Espíritu Santo y de fuego, aquí te comparto el video en Inspira YouTube que puedes encontrar. Bautismo en agua, ¿por qué? Inspira, así lo buscas en YouTube. Y hay todo un curso del cual te preparamos para profundizar en alimentos sólidos. Esto lo encuentras en nuestra Universidad Inspira. Son 4 módulos que están disponibles: el aprendiendo a ser discípulos, liderazgo, manejo de meta y tiempos y el cómo hacer un devocional. En la parte de discípulos te hablamos acerca de los 3 tipos de bautismo. Punto número 4. La siguiente enseñanza que tú le tienes que dar a todo nuevo discípulo es la imposición de manos. Y fíjate que la imposición de manos, cuando viene a mi mente, pienso solo en sanidad, en pondrán manos en los enfermos y sanarán. Pero no se limita solo a eso. Hay otra escritura que nos habla acerca también para cuando vamos a delegar autoridad. Para sanar, habla Marcos 16:8, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos
pondrán sus manos y sanarán. Ahora, esto no es solo de poner mis manos y van a sanar, es conforme a la palabra de Dios, que es creyendo en que Jesucristo es el autor de esa sanidad a través del Espíritu Santo y que por su voluntad buena, agradable y perfecta, Él sana a los enfermos. Cuando a mí me dicen, es que Dios no me quiso sanar, aquí está la palabra del Señor. ¿Por qué Dios se va a contradecir? Entonces, ¿para qué puso que impongamos manos en los enfermos, que oremos por los enfermos, que los ungamos con aceite? También nos habla el imponer manos para delegar autoridad, pero también nos advierte 1 Timoteo 5:22 que no lo hagamos con ligereza. No es que porque me cae bien y porque siempre viene puntual, es el que tomemos un tiempo para disipularlo, para poder ver que su carácter de Jesús ha sido formado. Y te cuento que por ello hemos puesto la ruta que inspira. La ruta que inspira está totalmente gratuita. Si tú quieres ser parte de un discipulado, quieres servir en Inspira como voluntario dentro de este ministerio, te invito a que visites nuestra página web inspiragt.org y en la sección Ora por ti encuentras cómo entrar a este discipulado. Son 4 meses donde personalmente en la primera temporada yo te discipulo y luego pasas por otras temporadas donde trabajamos en tu corazoncito, en tu identidad y al final yo te enseño cómo discipular a otros. Entonces, en esa transición de la ruta que inspira, estamos buscando tu convicción, tu compromiso y tu carácter para nosotros delegarte esta autoridad y que puedas ir a discipular a muchos más sin dejar tu grupo abandonado. Si te interesa este tema, en la página de Inspira Ministry en YouTube encuentras un video titulado ¿Es voluntad de Dios sanar a todos? Y ahí está cargado de escritura. Número 5, la resurrección de los muertos. Y fíjense que aquí está todo un capítulo que vamos a leer juntos. Está en Primera de Corintios capítulo 15, así que aquí me voy a salir de mi presentación. Vamos a ir aquí para quienes están tomando nota. Primera de Corintios capítulo 15 y lo vamos a leer juntos. Este es el capítulo que yo te invito a poder leer con tus ovejitas, porque aquí está explicado con peritas y manzanas qué es la resurrección de los muertos. Para quienes dicen ahí solo se vive una vez, disfruta tu vida, Dios no te quiere sufriendo. Aquí esto contradice eso. La verdad es que solo se muere una vez y por ello tenemos que guardar nuestra salvación, cuidarla, dice Pablo, con temor y temblor. Vamos a leer aquí, vamos a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Dice la resurrección de Cristo. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Por eso discipulamos, porque hay muchos creyendo en algo que no ha sido cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, o sea, cuando estaban escribiendo eso, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Esto es Pablo. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Esto podemos hoy sentirnos identificados y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia.
Si hoy no tienes ganas de discipular a otros porque esto te da pereza y no te apasiona, pídele a Dios que te ponga amor por las almas. No todos nacemos amando al prójimo, nacemos egoístas. ¿Acaso no nuestras primeras palabras fueron mío, mío? Entonces es pedirle a Dios, Señor, pon amor en mi corazón por las almas, porque no tengo ganas de hacer la gran comisión. Y ya no quiero vivir por mi carne, quiero vivir por tu espíritu. Así que no importa si predico o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Y por eso es que en Inspira no venimos a engrandecer nuestro reino, queremos que engrandecer el reino de Dios. La resurrección de los muertos, aquí está, esta parte que le enseñamos a los nuevos discípulos. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, o sea, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, o sea, Jesús. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Aquí le enseñamos a nuestros discípulos a que hay resurrección. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante, poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Si tú pensaste que Dios había perdido el control en medio de un mundo caído, aquí está la verdad. Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Que no me vengan a decir que Dios perdió el control. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Y entonces continúa hablando para los que deciden no creer en la resurrección de los muertos. Y luego habla acerca de cómo resucitarán los muertos, qué clase de cuerpo tendrán. Esto está a partir del versículo 35 y luego cómo van a ser esos cuerpos y nos continúa revelándonos en el cual no todos dice que van a morir, algunos van a ser arrebatados, pero primero resucitarán los que ya están muertos. Aquí están todas las preguntas que tus discípulos te puedan hacer frente a la resurrección, cómo, cuándo y dónde. Está en Primera de Corintios 15. Eso es importante enseñarlo en la Gran Comisión a los nuevos discípulos, porque entonces entendemos que no solo vivimos una vez, es el poder saber que solo morimos una vez y de la cual luego vamos a resucitar a donde nosotros creímos, ya sea al juicio eterno o a la salvación eterna. Y eso es nuestro siguiente punto en nuestra presentación. Muy bien. Si a ti te interesa el tema de la resurrección de los muertos y profundizar, hemos grabado todo el libro de Apocalipsis, donde Daniel nos lo va explicando capítulo por capítulo. Encuentras Apocalipsis Inspira en nuestro canal de YouTube, @InspiraMinistry. Muy bien, llegamos al último punto de nuestra enseñanza, que es el juicio eterno. Amados del Señor,
muchas congregaciones ya no hablan del juicio eterno, ya no hablan acerca de que hay un infierno para quien no ha creído a Jesucristo como su Señor y Salvador. Se dedican solo a hablar cómo obtener aquello de lo cual tu corazón anhela. Y comenzando porque nuestro corazón es engañoso, no siempre va a anhelar lo que Dios quiere. Por lo tanto, amados del Señor, en la gran comisión es necesario enseñar acerca del juicio eterno. Hebreos 9 dice, y como cada persona está destinada a morir una sola vez, amados, no hay purgatorio, no hay ofrendas para sacar a alguien del infierno, no hay reencarnación como creen los de la India. Hay una sola muerte y después vendrá el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Te estoy leyendo Hebreos 9, versículo 27. Por favor, anótalo. Hay muchas ovejitas pensando en que si oran por la persona que se acaba de morir porque no reconoció a Jesús, con sus oraciones y penitencias van a lograr sacarlo del purgatorio, que es un tiempo de espera para definir a dónde va, y luego ya se puede ir al cielo. No, eso es una obra muerta, es un trapo inmundo. Comenzamos a leer en la primera parte. Tú te das cuenta cómo esto es tan importante enseñarlo, porque aunque varios les han predicado de Jesús, no ha sido el de la Biblia, no les han predicado una doctrina bíblica. Yo oro hoy que tú decidas escoger a Jesús, porque no es una oportunidad que durará para siempre. Es una que debes de tomar en vida y hoy es el día. No sé quién hoy está escuchando este mensaje que pensó que ahí luego se podía arrepentir. Mañana no está garantizado. En Guatemala, lamentablemente, el domingo, un carro cayó desde un parqueo de un cuarto nivel en pleno centro comercial y la persona que estaba en donde le cayó el carro se murió. Imagínate, tal vez él pensó que era joven y tenía mucho tiempo. Hay tragedias todos los días, hay rumores de guerras, hay enfermedades que por la mala administración de nuestro cuerpo están acabando con el pueblo de Dios por falta de sabiduría. Hoy es el día, amados del Señor. Jesús es el mejor camino, mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que la ley, mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que cualquier sacerdote. Trabaja en un mejor templo, tiene mejores promesas, tiene un mejor pacto y fue el sacrificio perfecto. Yo te quiero invitar, si hoy no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que hoy puedas confesarlo con tu boca y creyendo con tu corazón. Y amados que están discipulando, siempre pregunten en su discipulado cuando haya una ovejita nueva si ya reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador de manera audible y de manera pública. Porque ahí al mismo infierno le están diciendo, ya no participo más de tu territorio. Podemos guiar en esta oración, puedes hacerlo con tus propias palabras. Es, amado Jesús, gracias por morir por mí. Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Y te pido me ayudes a yo morir por ti. Morir cada día a lo que mi manera vana de pensar quiera hacer. Y a renovarla a la luz de tu palabra. Gracias Jesús por ser mi Señor y mi Salvador. Amén. Tú lo has creído con todo tu corazón, reconoces que Él te perdonó. Ahora a comenzar a crecer a ser más como Jesús. Hebreos 10 también nos llama a permanecer firmes. Nuevamente repetimos, no solo es hacer una oración y ahora regreso a vivir como vivía porque ya Jesús me perdonó, es permanecer firmes. Nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. Hebreos 10, versículo 22. A fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hebreos 10, versículo 22. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él va a regresar por ti, que Él va a regresar por mí, y en el nombre de Jesús que va a regresar por nuestra familia. Y amados, más allá de una restauración matrimonial, por esto estamos orando.
para que no se queden a un juicio eterno. No es un ratito en lo que se arrepienten, es por la eternidad, estar los gusanos arrancando la piel, el rechinar de los dientes de la tortura, un obscuro y hedor, dice Apocalipsis, con llamas consumiéndolos para siempre. Eso es el juicio eterno. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Cuando tú estás amando a tu prójimo, que no se lo merece, lo estás ganando para Cristo, para que no termine en el juicio eterno del infierno, lejos de Dios. Eso es lo peor, tal vez ni los gusanos ni el fuego, el estar lejos de tu Creador para siempre y saber que nunca más lo vas a volver a ver ni a conocer. Eso es el juicio eterno. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Yo oro que puedas encontrar una congregación física y si no tienes una todavía, te puedes congregar de manera virtual en Inspira YouTube, pero por un tiempo, porque no hay como estar reunidos físicamente. Te cuento que esto era algo que yo perecí por falta de sabiduría al principio del canal. Yo decía, no, el templo del Señor está en nuestros corazones. Y sí, eso es cierto, pero el congregarnos de manera física es otro nivel del cual construye y alimenta nuestro carácter como Cristo, porque ahora rozamos con otros, estamos cerca para imponer manos, abrazarnos con los que lloran, reír con los que ríen. Es otro nivel. Entonces yo oro que encuentres una iglesia cristocéntrica que predique la doctrina completa de Dios, que son estos 6 puntos que te estoy enseñando. Hebreos 12 dice, la disciplina de Dios demuestra su amor. Si hoy te encuentras en plena disciplina, eso es una buena noticia. Amados, enséñenle esto a sus discípulos para que ya no tengan corazones de cristal. Dios nos ama tanto que no solo nos recompensa. Imagínense, seríamos unos malcriadazos, insolentes, creídos y energúmenos. Ay, no sé, seríamos egocéntricos si no hubiera disciplina. Dice, quítamenos todo peso que nos impida correr. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Así que si hoy tú estás pasando por disciplina, ¿qué es una disciplina? Dios no te está dando lo que quieres. Dios está en silencio, no te está hablando porque ahí estás en pleno berrinche. Eso es una disciplina por parte de Dios. Dios ha permitido que fracasen tus planes porque pensaste que tu inteligencia y sabiduría era más alta que la de Él. No es porque Dios no te ama. Dios te está mostrando que sus caminos son mejores para ti que los que tú tenías planeados para ti mismo. Enséñale esto a tus discípulos. Hebreos 12, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrige. ¿Cuántos han dicho, ya no, para ser así mejor me voy? No te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama. Yo me recuerdo que una vez mi esposo tuvo que disciplinar a uno de nuestros hijos. Y en cuanto Daniel terminó, corrió y lo abrazó. Y Daniel le reafirmó, me dijo, te amo. Y porque te amo te tengo que disciplinar. Y Proverbios dice que un hijo que no es disciplinado es vergüenza para su madre. No seamos vergüenza para nuestro padre. Permitamos que nos discipline. Cuando ahí somos humillados, es una disciplina. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Lo que hoy estás pasando es un acto de amor, de las consecuencias, sí, de lo que tú decidiste o lo que otra persona decidió hacer, pero el Señor está corrigiendo para que puedas ver su gloria. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Sino que son ilegítimos, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre en nuestro espíritu y así vivir para siempre? Yo te vengo a repetir, Dios no te ha abandonado.
Él te ama y la disciplina que estás pasando es parte de tu educación para que sigas creciendo como tu hermano mayor, nuestro hermano mayor Jesús. Dios te ama tanto que te está dedicando tiempo para entrenarte. ¿Ves? Esto es renovar nuestra manera de pensar. Ya no, pobrecita yo, solo a mí me pasa esto. ¿Será que Dios no me escucha? No, Dios te ha escuchado y por eso te está preparando para aquello de lo cual te va a bendecir y no causar tristeza. Hebreos 13 dice de igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo. No podemos vivir una vida sin sufrimiento. El sufrimiento es la ruta más cercana de vuelta a convertirnos más como Jesús. Por lo tanto, hoy no le huimos al sufrimiento, aún eso podemos darle gracias al Señor porque está formando nuestro carácter, nuestra convicción y nuestro compromiso. Recuérdale esto a tus ovejitas. Salgamos de nuestra zona de comodidad y si aún queremos presentar sacrificios delante de Dios, que sea uno de continuo de alabanza y de adoración, aun cuando estoy en pleno sufrimiento y disciplina. Ahí tú demuestras que has creído en el Dios que te ama. Ahí tú demuestras que conoces al Dios del cual tú has reconocido como tu Señor y Salvador. Hebreos 13, y ahora que el Dios de paz, quien levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Esta es mi oración por ti. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Esto es hacer la gran comisión, amados. Enseñarle a nuestros discípulos con peritas y manzanas qué significan estas 6 enseñanzas. Juicio eterno, si te interesa este tema, lo puedes ver en nuestro playlist Apocalipsis en nuestro canal de Inspira YouTube. Por si ahí no anotaste las 6 principales doctrinas del cristianismo que toda gran comisión debe de incluir, es Hebreos 6, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Vamos a orar para cerrar esta transmisión. Padre, yo te doy gracias por hoy entrenarnos, Señor, en lo individual y poder ir a hacer la gran comisión con muchos más. Ayúdanos a encontrar esas ovejitas de las cuales no han sido, Señor, no han sido hechas verdaderos discípulos de ti, que van con una doctrina errada o que aún no han tenido ese encuentro contigo. Ayúdanos a poder enseñarles con ternura, amor, paciencia, mansedumbre y sobre todo con el ejemplo de nuestras vidas. Gracias, mi Señor, por hablarnos. Gracias por instruirnos. En el nombre de Jesús. Amén y